Existe a veces una mezcla algo confusa entre modernidad y modernización. Sin duda están relacionadas, pero conviene separarlas porque fueron acuñados estos dos términos históricamente y con referencia a la historia europea. Moderno y modernidad tuvieron que ver ante todo con el nacimiento de la idea de progreso y la disputa que se suscitó en el Renacimiento entre la importancia relativa de los antiguos y los modernos. Cuestión que se resolvió con la afirmación de que los modernos eran superiores a los antiguos, lo que tuvo que ver en buena parte con el descubrimiento de América, y fue una constatación que se resolvió, que se hizo en primer lugar aquí en América, cuando los que se pusieron, los europeos, españoles y portugueses, que se pusieron en contacto con la naturaleza americana y quisieron estudiarla, con la ayuda de Plinio, de Aristóteles y de los grandes científicos de la antigüedad, se dieron cuenta de que no hablaban de América y que por tanto a partir de ese momento ellos sabían más que los antiguos sobre el mundo y sobre la Tierra. La idea de modernidad se afianzó sin duda a partir de la propuesta que hizo en 1685 Christopher Keller, Celarius, al dividir la historia en tres fases, en tres edades: antigua, media y moderna. Esta era inicialmente la etapa más reciente de la evolución histórica: antigua, media y moderna. Y ese sentido, es importante decirlo, sigue teniéndolo en el mundo británico y anglo-norteamericano. Modern History es el periodo que va desde el Renacimiento hasta el presente, en la tradición británica. La Cambridge Modern History, de Lord Acton, la New Cambridge Modern History, va desde el Renacimiento hasta el siglo XX. Y el Journal of Modern History publica artículos desde el Renacimiento hasta ahora. Y la expresión Early Modern Times, los tempranos tiempos modernos, tiene que ver con los siglos XVI y XVII o mitad del XVIII, según los casos. Desde la Revolución Francesa, a ese esquema tripartito que daba sentido a la existencia de una Edad Media, se le añadió la Edad Contemporánea, en ciertas tradiciones historiográficas, como acabo de decir. En la Edad Contemporánea se intensifica y profundiza la modernidad, ya que se producen acontecimientos decisivos, como son la quiebra del antiguo régimen, la creación de los estados liberales, la revolución industrial y un ritmo hasta entonces desconocido de crecimiento demográfico y urbano. Modernización, ahora hablaba de modernidad. Modernización es un concepto que está ligado a la difusión de la modernidad frente al mundo clásico y medieval, pero que adquiere nuevas connotaciones cuando se refiere a los procesos de modernización que se producen a partir del siglo XIX. Filósofos, escritores y ensayistas han ahondado en este concepto con reflexiones sugestivas, algunas de ellas se citan en las comunicaciones, pero que tienen en ocasiones el problema de que son demasiado generales y prescinden de los contextos históricos concretos, y que además utilizan, en el caso de los autores británicos o de tradición británica o norteamericana, utilizan esa concepción historiográfica donde la modernidad llega hasta el presente. El término modernización se ha aplicado asimismo a momentos muy diversos de la contemporaneidad. Algunos lo vinculan a los cambios que se produjeron en relación con lo que acertadamente, creo yo, se ha calificado como segunda revolución industrial, que se desarrollaría desde 1870 hasta los años 30. Otros, en cambio, lo reservan para transformaciones más recientes. En concreto, utilizan modernización para los cambios relacionados con los procesos de descolonización que se producen tras la Segunda Guerra Mundial. En esta aplicación y en otras del concepto de modernización está subyacente la distinción entre sociedad tradicional y rural, por un lado,
y sociedad moderna e industrial por otro. En las comunicaciones a este simposio se utiliza modernización aplicándola a diferentes momentos de la historia contemporánea, aunque generalmente a momentos que tienen que ver con el 19 y el 20. Se considera también que es en las ciudades donde ese proceso se produce esencialmente y primeramente, y se tiene esa actitud ambivalente hacia la modernización por ser un proceso de cambio, pero al mismo tiempo vinculado al desarrollo del capitalismo. Vincular modernización a la segunda revolución industrial tiene ventajas indudables. Es especialmente pertinente para este simposio, ya que uno de los aspectos esenciales de dicha revolución se relaciona precisamente con la aplicación de la electricidad a campos diferentes de la historia económica y social. La ciudad, en primer lugar, y luego todo el territorio, se vieron profundamente afectados por ello. En la industria, los equipamientos, la vida cotidiana, la concepción del tiempo, las relaciones espaciotemporales, por todas las implicaciones que tiene, es bien posible que la electricidad constituya el mayor símbolo de la modernización, hasta el punto de que sería posible vincular el avance de la modernización con la adopción de la electricidad. Es posible, además, que esa aplicación de la electricidad constituya una característica esencial de nuestra época, a partir del 19. Primero con la implantación de las redes telegráficas, luego la producción amplia de electricidad y la aplicación a numerosas facetas de la vida económica y social. Podríamos hablar incluso de una era de la electricidad. Lo que sucedió con el abastecimiento de energía eléctrica fue verdaderamente trascendente en la actividad cotidiana, la vida doméstica, los servicios, el transporte, la industria, el trabajo y otras dimensiones. La electricidad hizo posible también la difusión de nuevos equipamientos de ocio, como el cine, la radio y otros. Lo esencial es no solo que hubo abastecimiento de electricidad, sino que la electricidad se hizo cada vez más barata a partir de nuevos medios técnicos como la producción de energía hidroeléctrica, y que pudo llegar, como sucede hoy, a todos los grupos sociales, incluso a los grupos populares, con todas las reservas y matizaciones que sea preciso hacer, que haremos aquí en este coloquio, y a todo el territorio, incluso a los más apartados, con todas las reservas y matizaciones que haya que hacer. La iluminación urbana por gas y electricidad fueron símbolos de la modernidad y de la modernización. En algunas comunicaciones se habla de eso y tendremos ocasión de debatirlo. En muchos países, y seguramente también en Brasil, los avances en la modernización realizados hasta fines del 19 eran todavía insuficientes. Para las grandes ciudades, el crecimiento y la modernización no podían realizarse sin la existencia de un transporte eficiente y barato. En las mayores ciudades de Brasil existían ya pequeñas compañías de tranvías con líneas independientes, pero en ninguna todavía un verdadero sistema integrado de transporte. La introducción de la energía eléctrica en muchas ciudades brasileñas se hizo en la primera y segunda década del siglo XX. En 1920, solo un tercio de las ciudades y villas madrileñas poseía iluminación eléctrica, especialmente en el sur y el sureste, se dice en una comunicación. Podríamos formular la hipótesis de que en ellas la modernización se había realizado ya, mientras que en las otras estaba por llegar. Hemos de hablar también del impacto de la electrificación sobre los medios locales donde se implantaron los equipamientos de producción. La construcción de los equipamientos eléctricos tuvo especialmente consecuencias sobre los medios rurales locales en que se implantaron, dando lugar, creo, a procesos de modernización
en ámbitos que hasta ese momento eran tradicionales y de carácter rural, muchas veces. Es cierto que los equipamientos hidroeléctricos provocaron conmociones en las sociedades tradicionales y dieron lugar a la inundación de espacios que en algún caso constituían áreas pobladas con cultivos agrícolas. Eso obligó a expropiaciones de tierras y generó conflictos. En Brasil están bien documentados y en España también. Hubo procesos de expropiación para obtener los terrenos necesarios para las presas y vamos a tener ocasión de hablar de todo ello. En muchas comunicaciones aparece el capitalismo detrás de esas actuaciones sobre los medios rurales. Se insiste en que se localizan según una lógica esencialmente capitalista y se denuncia que se realiza por agentes exteriores. Se hace la crítica de que la producción generada no vuelve necesariamente para el medio local y puede no generar ningún beneficio para el municipio donde se instala, que debería haber compensaciones. Todo esto parece razonable y puede suceder. De todas maneras, una parte de los estudios existentes muestran que los efectos de modernización económica y social en los lugares en que se implantaron los equipamientos fueron finalmente positivos. Sin duda, los procedimientos expeditivos, motivados también por la urgencia, pudieron haber sido diferentes, y hablaremos de ello. Pero desde el punto de vista de los lugares elegidos para esos equipamientos, puede dudarse de que existieran otras alternativas para conseguir una rápida y significativa producción de electricidad. Bueno, son temas que dan para debates intensos en este debate. En segundo lugar, he hablado de modernización, la electricidad. El conocimiento y el debate sobre la electricidad se inició en el siglo XVIII, pero avanzó con las aplicaciones concretas que se realizaron de la electricidad en el siglo XIX. Hay que decir que la popularidad de la electricidad era ya grande a mediados del siglo XVIII, hasta el punto de que ideas antiguas y bien asentadas se reconvirtieron en teorías eléctricas. Yo tuve ocasión de estudiar las ideas sobre terremotos, que hasta el siglo XVIII eran las ideas de Aristóteles expuestas en los meteorológicos y que hablaban de exhalaciones que si salían al exterior no ocurría nada, pero si no provocaban temblores. Y pude comprobar cómo esas teorías de las exhalaciones se convierten en una teoría eléctrica donde las exhalaciones son el fluido eléctrico que si sale no provoca nada y si no provoca terremotos, hasta el punto de que se propusieron sistemas para luchar contra los terremotos que consistía en plantar varillas metálicas en el suelo para que a través de ellas saliera la electricidad. Eso a mediados del siglo XVIII. Hemos de reflexionar sobre la historia de la electricidad y las consecuencias que tuvo ya en ese momento. A partir de 1840, la implantación de redes telegráficas representó la primera aplicación a gran escala de la electricidad. Los contemporáneos quedaron verdaderamente impresionados de lo que representaba el telégrafo. Poder transmitir la información a la misma velocidad con que se escribe les parecía una revolución increíble. Pero fue en el último tercio del siglo XIX cuando se realizó la aplicación creciente de la electricidad y comenzaron los procesos masivos de electrificación que acabaron afectando a todo el territorio. La cronología del desarrollo de la electrificación es a veces o con frecuencia similar en los países a un lado y otro del Atlántico. La fase inicial en la generación de electricidad fue la de los pioneros, que en la década de 1880 efectuaron las primeras pruebas de iluminación pública y producción de electricidad. Pequeños generadores térmicos, bueno, hay toda una cronología del proceso de
generación y aplicación, que es bastante similar a un lado y otro del Atlántico. En Europa y en las nuevas Europas que se constituyeron en América, porque desde el siglo XVI, América, primero la española, la portuguesa y luego la inglesa y francesa, eran explícitamente las nuevas Europas que se iban creando. Desde fines del XIX se constituyeron empresas más grandes y centrales térmicas cada vez más potentes. Los fabricantes de aparatos se asociaron a banqueros y a bancos para crear compañías, se van creando grandes empresas, empiezan algunas de las compañías que empiezan a crearse en Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, actúan a escala internacional. Es un sector que requirió grandes capitales para su puesta en funcionamiento. Las empresas constituyeron compañías en los distintos países en que decidieron invertir y en muchos casos adquirieron otras que ya existían en ellos. Frecuentemente se mantuvo el nombre y la personalidad jurídica de las empresas adquiridas para evitar que se las identificara como empresas extranjeras. En numerosos países, no necesariamente periféricos, en países avanzados también, la electrificación solo pudo hacerse con técnicas y capitales extranjeros, de los países más avanzados que estaban desarrollando la electrificación. En Brasil fue a finales del siglo XIX cuando se inició la entrada de grandes capitales extranjeros, primero en tranvías y teléfonos, con inversiones británicas, belgas y alemanas, y luego en la producción de electricidad con la Lightfield y Ford. Brasil era un país atrayente para el capital internacional de entrada por sus enormes recursos, por su dimensión, era un imperio. Llegaba a 18 millones en 1900 y así lo consideró la empresa canadiense creada en Toronto en 1899, que decidió invertir en San Pablo y luego en Río. De todas maneras, y hay que tener conciencia de ello, era arriesgado, aún así, invertir en Brasil. Presentaba riesgos para una inversión tan elevada como lo que se requería. No era una decisión fácil de tomar, como muchas de las decisiones que tienen que tomar las empresas capitalistas, sobre las que se simplifica generalmente, sobre todo por parte de una izquierda dogmática bastante somera en su juicio. El desarrollo de la hidroelectricidad después de la construcción de las centrales de Niágara Falls, la llamada hulla blanca, ofrecía capacidades de producción que eran cada vez mayores y más eficientes, pero al mismo tiempo más costosas. Puede considerarse una proeza técnica y organizativa la rápida construcción de presas en el Tieté y las que siguieron aquí en Brasil. La importación y la adaptación de la maquinaria. La disponibilidad de energía barata permitió el crecimiento de la industria brasileña, especialmente cuando los precios del carbón aumentaron de forma importante en la década de 1910. Que en 1920 la energía hidroeléctrica representara ya el 80% de toda la de Brasil fue un hecho decisivo para la industrialización y tiene que ver con esa proeza técnica y organizativa que fue la construcción de las grandes presas y de las grandes centrales para el abastecimiento de San Pablo y de Río. En España fue un proceso similar, a veces incluso más tardío, o similar y contemporáneo, que está bien estudiado. La electricidad encontró una fuerte competencia del gas, que estaba bien introducido desde los años 30 y 40 y presentaba ventajas desde el punto de vista del alumbrado, y se aplicaba también entonces a la elevación de ascensores y a la maquinaria. Las empresas eléctricas necesitaron convencer a la población para que usara la energía eléctrica en lugar del gas, para empezar en la iluminación de las ciudades, que ya estaba iluminada por gas. Utilizaron para ello estrategias diversas y agresivas.
la oferta de lámparas a buen precio para luchar contra la iluminación de gas, etc., a nivel privado. Las empresas gasistas reaccionaron inmediatamente, propagando, por ejemplo, el hecho de que la energía eléctrica era muy peligrosa, como lo mostraba que en Estados Unidos se ajusticiara a los reos, a los delincuentes, con la silla eléctrica. Era una muestra del peligro que la electricidad representaba. Hubo luchas publicitarias, que ya empiezan a ser estudiadas en el anterior y en este coloquio, que exigieron poner a punto técnicas de publicidad y marketing para aumentar la demanda y estimular el consumo. Algunas innovaciones técnicas, como la corriente alterna y la posibilidad de transmitir ya desde los años 1910 a distancias de 100, 150 y 200 kilómetros de la producción, la energía eléctrica con líneas de tensión de más de 100.000 voltios. Esto facilitó el abastecimiento de las grandes metrópolis y la difusión de la energía. Podríamos hablar también, y hablaremos, de las empresas eléctricas y el imperialismo internacional. La internacionalización de las grandes empresas es un proceso difícil que se vio facilitado por las vinculaciones de los grupos financieros, con grupos financieros y tecnológicos, con los apoyos gubernamentales y las relaciones geopolíticas. El funcionamiento y las estrategias de las compañías capitalistas de los países más desarrollados contribuyeron de forma decisiva a las políticas imperialistas de los países de origen. En muchos casos se comprueba la importancia de la acción internacional, de las relaciones geopolíticas y de las vinculaciones de los diferentes grupos financieros y técnicos. Hemos de investigar sobre esto. Se tiene repetida constancia de las fuertes presiones que los gobiernos de los países donde estaban las sedes de las compañías podían ejercer, por ejemplo, contra cualquier país que intentara la nacionalización o la municipalización de los servicios eléctricos. Se podía amenazar, y amenazaban eficazmente, con impedirles la llegada de inversiones extranjeras, que eran esenciales. Se critica mucho el capitalismo, pero el capital es necesario para determinadas innovaciones. Se podía amenazar con impedir la llegada de inversión extranjera, de ahogar económicamente al país que tomara medidas contra las filiales de determinadas compañías. Y esas presiones eran fácilmente aceptadas por ministros o personas influyentes del país donde se hacía la inversión, que estaban a veces personalmente vinculados a los intereses extranjeros, incluso a sueldo de ellos, o directamente eran simplemente sobornados con sumas económicas o con prebendas. Se creó con frecuencia una compleja red de sociedades vinculadas, pero con lazos frecuentemente no conocidos y domiciliados en diferentes países, con empresas formalmente independientes, pero que en realidad eran filiales o subsidiarias. Eso dificultaba la acción de los gobiernos de un país determinado. Ante problemas importantes como crisis financieras o conflictos bélicos, pensemos la Guerra Civil Española u otras situaciones, podían realizarse transferencias de activos a sociedades formalmente independientes. En un tiempo muy rápido, el nivel de globalización que se había alcanzado a principios del siglo XX era extraordinariamente elevado. Se interrumpió con la Primera Guerra Mundial y la crisis del 29 y solo se recuperó niveles similares en los años 50 y 60 del siglo XX. Situaciones como la de la CHAE, la Compañía Hispano-Argentina de Electricidad, creada subrepticiamente por los alemanes como una empresa española, pero actuando en Argentina, bueno, eran situaciones muy corrientes cuyo estudio nos permite entender mucho de las estrategias capitalistas e imperialistas. Hemos de estudiar también las redes eléctricas integradas, el paso de redes de carácter local y luego comarcal eléctricas a las redes interconectadas regionales, nacionales e internacionales. Si desde
los años 1900-1910 se puede transmitir energía a más de 100.000 voltios, hasta 150 y 200 kilómetros, hoy se transmite a más de 700.000 voltios y a distancias muy superiores. Por tanto, la integración de la red eléctrica es hoy una realidad que era impensable hace tiempo. El Sistema Interligado Nacional de Brasil pues, es algo cuya constitución debe ser objeto de especial atención y otro. Todavía quedan espacios que forman sistemas aislados, que poseen problemas de abastecimiento, aquí en Brasil y en otros países, lo que muestra las dificultades del abastecimiento de energía y seguramente está en vías de solución con nuevas alternativas. Hemos de dedicar atención también a los técnicos y los profesionales de la electricidad. La electricidad creó demandas específicas de personal cualificado, ante todo el telégrafo, que obligó a crear escuelas de telegrafistas para darles la formación técnica adecuada y centros y academias de formación para electricistas que actuaban en las casas. El estudio de esta red, por ejemplo, de academias privadas para formar electricistas que actúan en una casa, es importante, como el estudio de las traducciones que se hacen, de cómo las ideas se difunden realmente. Bueno, esto tenemos que estudiarlo para entender cómo las cosas suceden. En las últimas décadas del siglo XIX, no todos los países tenían el número de profesionales requerido para la puesta en marcha de los equipamientos eléctricos de forma rápida, en una fase de rápida innovación. Por esa razón, la aportación de técnicos extranjeros pudo ser importante, al menos en una primera etapa, hasta que se dispuso de suficientes técnicos nacionales con las calificaciones necesarias, desde las más elevadas, de ingeniería eléctrica, hasta los electricistas que instalan las casas, la electricidad en las casas. Necesitamos hacer estudios sobre eso, concretos. Hemos de dejar de especular de manera general. Hemos de hacer estudios sobre cómo el conocimiento de la energía eléctrica y de su uso y aplicación se difunde en nuestros países. Si no hubieran llegado los técnicos extranjeros brasileños en condiciones de gestionar toda la electricidad, las redes eléctricas, sí o no. Y sobre eso no hay que especular, hay que demostrarlo con datos concretos. Los ingenieros y los técnicos tuvieron un protagonismo fundamental en la puesta en marcha de los equipamientos eléctricos. Debían estar al corriente de las innovaciones que se realizaban, tener capacidad para aplicarlas y adaptarlas a las condiciones locales. Fue muy grande el papel de algunos de estos técnicos para la puesta en marcha de proyectos de inversión en Brasil. El papel de Pearson,